está planteado en su programa es bajo el título de la audacia de vivir, la audacia de vivir. Y así me lo sugirió y me lo propuso David hace ya muchos meses. Me puse a darle vueltas y vueltas y vueltas, como dicen, cada vez que tengo una invitación, con mucho tiempo de anticipación, cuando todavía ni siquiera en mi mente puede estar quiénes serán los que recibirán esto y los que serán los depositarios de esto. Yo ya estoy guisando en mi fogón a fuego lento eso que un día voy a presentar aquí. Bueno, y entonces, dándome este viaje en la imaginación creativa, quisiera compartirles en esta noche la vida de un ser humano que a mí desde muy temprana edad capturó profundamente mi atención en muchos aspectos, pero que además por su obra tiene, a través de una de sus obras que él creó, tiene un mensaje muy particular para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Es decir, es de esos seres que aparecen pocas veces en la historia humana y que son transtemporales y transculturales. Van más allá de los siglos y por la obra que nos han dejado, son transculturales. Es decir, que igual lo puede comprender alguien que nació en China, en las montañas del Himalaya o en la selva del Amazonas, cuando ve sus obras, ¿sí? Transtemporal y transcultural. Y particularmente me refiero pues a un hombre audaz, pero la palabra audaz, aunque me gusta mucho, tiene sinónimos en castellano, como por ejemplo el término atrevido, atreverse, ¿sí? Y creo que para vivir hace falta, en algunos momentos, porque no es una actitud que todos los días la vamos a poner en práctica, pero en algunos momentos de nuestra vida necesitamos sacar un recurso interno de nosotros y responderle a la vida de una forma atrevida, porque es lo único que se espera de nosotros, que tengamos el atrevimiento. Y en concreto, esto pues es el título de esta conversación, como tienen ustedes acá, un hombre atrevido, y como subtítulo, la vida y un aspecto de la vida de Miguel Ángel, el gran escultor, pintor y arquitecto italiano del Renacimiento, que en su tiempo, como le llamaban a él, en su propia lengua era Miguel Angelus Ludovicus Buonarroti, ¿sí? Y este hombre, para que lo ubiquemos en el tiempo y recordemos cosas que todos ustedes saben, cuando nace Miguel Ángelus es en 1400, cuando se está terminando el siglo XV, 1475, ¿sí? Poquito después iba a ser el descubrimiento de América, pero ya Italia estaba saliendo del medioevo y entraba una nueva época de esplendor que se llamó el Renacimiento. Y cuando América se descubre por Colón, que era un paisano suyo italiano, ¿sí? Miguel Ángel es un niño. Pero vean ustedes la vida de este hombre, cómo estuvo marcada de tiempo en tiempo por el desafío y el atrevimiento que él tuvo que poner en su vida para llegar a ser lo que quiso ser, porque no le fue fácil. Él fue el segundo de varios hermanos. Y cuando él nace, su madre al poco tiempo enferma y tuvo una enfermedad larga y grave, que le lleva a morir a su madre 6 años después, dejándolo a Miguel Ángel y a todos sus hijos pues huérfanos, y a él en particular de 6 años de edad. Pero durante esos 6 años, desde que él nace prácticamente, no es criado por la madre porque la madre ya estaba enferma. Entonces es amamantado por una nodriza que era la esposa de un cantero, un picapedrero,
que trabajaba en una mina de mármol cerca de Florencia. Miguel Ángel fue florentino, hijo de la República de Florencia, que estaba controlada por 300 años por una dinastía de florentinos que ustedes recordarán, que era la familia Medici, los Medici. Todos ellos gente muy poderosa, pero muy sensible, y eran mecenas, es decir, protectores y patrocinadores de artistas, de filósofos, etcétera, etcétera. Sobre todo uno de ellos que se llamó Lorenzo de Medici, el Grande. Bueno, entonces Miguel Ángel, cuando incluso él llega a viejo, porque es un hombre que llega a vivir 89 años, Miguel Ángel, él narra en sus memorias a su biógrafo, porque él tuvo 2 biografías en vida, ¿sí? Normalmente las biografías se escriben post-mortem. Cuando alguien ya murió, se escribe la vida de. Pero en tiempo de Miguel Ángel fue el único artista italiano sobre el cual se escribieron 2 biografías en vida. Y uno de ellos, de los biógrafos, tuvo la oportunidad de conversar con Miguel Ángel y Miguel Ángel le contaba episodios de su vida y armó esa biografía. Y él dice: por un lado la vida me retiró a mi madre, no me pudo ni siquiera amamantar, pero le agradezco a la vida que me hubiera dado otra mujer, otro pecho que me amamantó. Pero era una mujer fuerte, una mujer noble como mi madre, esposa de un picapedrero. Y de esa leche que yo viví, probablemente me transmitió el amor a la tierra, el amor al mármol y las habilidades y la fortaleza para lo que después fue mi arte principal, la escultura. Y siempre le tuvo una gratitud inmensa a la nodriza que lo amamantó, al esposo de la nodriza y a toda esa familia. Crece el pequeño Miguel Ángel y su padre, ¿sí?, que se llamaba Leonardo Buonarroti. Su padre era de una familia florentina desde hacía 300 años atrás que vivían en Florencia, ¿sí?, familias muy viejas, y era una familia que tuvo poder y tuvo dinero, pero cuando llega la época en que nace el pequeño Miguel Ángel, ya la familia estaba de capa caída, ya los negocios no prosperaban, y el padre tenía lo que diríamos en estos tiempos nuestros, una chambita por aquí, una chambita por allá. Y esperaba el padre que Miguel Ángel tuviera muy buenos estudios para que nuevamente el lustre de la familia Buonarroti volviera a ser como antaño. Y quería para su hijo que estudiara en buena escuela, que se formara como un humanista, que luego le entrara a los negocios y que floreciera. Sin embargo, Miguel Ángel el pequeño le dice: papá, nada de eso que tú me dices realmente a mí me gusta. ¿Y qué quiere ser?, le dice el padre. Yo quiero ser artista, escultor de mármol. Y el padre se va para atrás. Se va para atrás y le dice: pero lo que diríamos de ahora, que te salga tu hijo con que quiere ser bailarín, que quiere ser cantante de la ópera, que quiere dedicarse a la pintura, ¿qué quieres firmar tu sentencia de muerte por hambre? ¿Acaso no se dice eso también? ¿Acaso no siguen siendo las artes una suerte de ruleta rusa donde de cada 100 tiros uno es el que destaca y los demás andan tocando puertas? Eso no ha cambiado en el mundo. El arte, curiosamente, en cualquier parte del mundo, salvo rarísimas excepciones, es para gente atrevida, porque aun sabiendo que el éxito no es seguro y que no todos van a destacar como grandes montañas, hay gente que se la juega en eso. ¿Por qué? Porque es un llamado interno, poderoso, para expresar, porque ¿qué es el arte? El arte es expresar algo que ya está dentro. Y este niño le dice a su padre: yo lo lamento si la familia Buonarroti no tendrá un hijo ilustre en mí como hombre de negocios, o que cuide una cantera o que cuide una huerta,
pero tendrán un artista. Y el papá se llevaba las manos a la frente y decía, ¿qué estoy escuchando? Finalmente el padre, como decimos al estilo mexicano, dobla las manitas y le dice al hijo, bueno, pues mientras tú llegas a hacer eso que quieres, por lo menos tienes que aprender a leer bien, a escribir bien y lo básico. Y lo mete a una escuela y firma un contrato en esa escuela, pero no crean que eran escuelas como las que teníamos ahora, primer grado, segundo grado, tercer grado. Eso es un invento muy, muy tardío. Lo mete a una escuela que realmente era un taller de pintores, donde a través de la pintura se le iba a enseñar a escribir, la aritmética, el cálculo, la geometría, pintar, expresarse, y en esos talleres se aprendía de todo un poco, y previa firma de un contrato por 3 años. ¿Sí? Así funcionaban esas escuelas, preludio de las escuelas modernas. Estamos hablando de siglos atrás, más de 500 años. Y entonces prácticamente lo deposita a su hijo en manos de este taller de pintores y lo asumen como un hijo, como un aprendiz, tiene que someterse y lo firman a un cierto código de conducta en el taller, obedecer a los pintores como si fueran sus propios padres, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bien, y esto es evidentemente, como dice Miguel Ángel, para mí fue que me pusieran por un momento en las puertas del paraíso, porque cayó en el lugar adecuado y lo trataron muy bien. Sin embargo, su padre pues seguía teniendo la expectativa de que al término de eso, el hijo finalmente se dedicara a las cosas de la familia. Y cuando termina los estudios, le vuelve a preguntar al hijo, y el hijo le dice, con mayor razón, papá, este es mi camino. Y el otro dijo, ya lo perdí. Pero Miguel Ángel le contesta a su padre, más adelante se sabrá quién es tu hijo Miguel Ángel. Y entonces, ¿qué pasa? Miguel Ángel ya deja el taller y se acerca a la corte de Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici tenía un gran jardín en su palacio adornado con esculturas de otros escultores antiguos. Y entonces él le dice que le permita entrar y estudiar esas esculturas. Y entonces Miguel Ángel comienza a estudiar la anatomía de esas esculturas, pero les encuentra una serie de limitaciones. ¿Y qué hace Miguel Ángel? Hace algo prohibidísimo para esa época, y es otro atrevimiento de Miguel Ángel. Desafía las normas de la iglesia prevaleciente en aquella época y se va a la morgue. Y se mete en la morgue del Hospital Florentino y de noche y escondidas comienza a estudiar los cadáveres y a hacer disecciones. ¿Para qué? Para conocer a la perfección todo el sistema de muscular, los tendones, las capas de la piel, la estructura ósea de los cadáveres, que eran sus futuros modelos para entender el funcionamiento y la anatomía del ser humano, y después poder trabajar en escultura, que logró una perfección, como dicen sus biógrafos, nunca antes vista. Antes de Miguel Ángel y después de Miguel Ángel, él es la cúspide en la escultura del cuerpo humano. Y ustedes se acordarán algunas de sus esculturas famosas: el Dios Baco, la Pietà, el Moisés, el David de Miguel Ángel, que es la cumbre de todas las esculturas. Bien, pues entonces, ¿qué pasa? Como no todo es para siempre, la gloria de los Medici en Florencia comienza a decaer. ¿Por qué? Porque la gente está inquieta. La gente está inquieta y además, en aquellas épocas, que era muy compleja la política, la gente estaba hasta cierto punto cansada de la dinastía de los Medici y los franceses querían irse sobre el norte de Italia, particularmente un rey francés que fue Carlos VIII. ¿Sí? Y entonces en todas esas revueltas políticas que le iban a impedir poder prosperar a Lorenzo de Medici y particularmente a Miguel Ángel toma una decisión. Dice, creo que a los Medici muy pronto les van a cortar el cuello. ¿Sí? Y yo no soy Medici, yo soy Miguel Ángel,
y tengo que hacer algo que valga la pena en mi vida. Y se atreve, deja Florencia y se va a caballo hasta Roma. Estando en Roma comienza a observar ese mundo romano. ¿Y qué pasa? Un día recibe una comunicación que se presente Miguel Ángel. ¿Y para esto qué edad tenía Miguel Ángel? Miguel Ángel tenía aproximadamente unos 23 años. Muy pocos en cronología, pero era un hombre ya súper experto en lo que era la escultura. Y recibe una comunicación que se presente ¿con quién? Con el embajador del rey Carlos VIII de Francia ante el Estado papal. Que se presente con él, al embajador. Pero el embajador, ¿quién era? Era un cardenal benedictino francés ante la corte del Papa. Y se presenta Miguel Ángel y le dice, ¿para qué soy bueno? ¿Qué quiere? Y este cardenal, que se llamaba Jean de Villiers, le dice, mira Miguel Ángel, yo quiero proponerle que usted haga una escultura que represente a una madre y a su hijo, que genéricamente en aquellas épocas se llamaba una pietà, o sea, la piedad, ¿sí? Porque quiero que esta escultura, por encargo del rey que yo represento, que es Carlos VIII de Francia, sea un homenaje de Francia ante el Papa de Roma y particularmente ante la iglesia, la Basílica de San Pedro que se estaba construyendo. Existía una basílica vieja, pero esa que nosotros conocemos por la historia del arte, recién estaba en muros. ¿Sí? Recién estaba en muros. Y entonces le dice este cardenal, quiero que construya, que esculpa esta obra, como usted quiera, como usted se le imagine. Y entonces Miguel Ángel le dice al cardenal, muy bien, ¿qué condiciones vamos a poner? Y el cardenal le dice, pues haremos un contrato. Muy bien. ¿Y cuánto va a costar? Llegan a una cifra que quizá a nosotros no nos diga nada para aquella época, 400 ducados. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros lo tradujéramos a moneda de hoy, se calcula que serían unos $70,000. Que viendo lo que ahora les voy a platicar, prácticamente era una cantidad nada excesiva por lo que viene a continuación. Y entonces se ponen de acuerdo, pero estamos hablando de esto más o menos en el otoño de 1497, 3 años antes de un cambio de siglo, ¿sí? 3 años antes de un cambio de siglo en que se iba a terminar el siglo XV, iba a comenzar el siglo XVI. Y a este cardenal tenía muchísima prisa de que esa obra escultórica estuviera antes, ¿sí?, del 1500 para presentarla como homenaje a la naciente basílica que se estaba construyendo. Y ahí se jugaba de alguna manera el prestigio del rey de Francia, ¿sí? Y le dice a Miguel Ángel, porque parece que este cardenal era de armas tomar, y le dice, quiero que esté dentro de un año. Y Miguel Ángel siempre tuvo un carácter bastante reservado, era muy tajante con las cosas que tenían que ver con su arte. Se le queda viendo al cardenal como diciendo, ¿y usted quién es para darme órdenes? Y le dice, ¿cómo? Quiero que esté antes de un año. Usted dirá lo que quiera, pero a mí no me va usted a imponer un tiempo. Cada golpe que yo voy a dar me llevará un tiempo. Y cuando esté lista, estará lista. Pues casi hasta lo amenazó y le dijo que tenía que estar esa obra para tal fecha. Evidentemente, Miguel Ángel no la tuvo para esa época, para cuando quería el cardenal, sino meses después. ¿Pero por qué fue esto?
No fue por la testarudez de él, sino porque Miguel Ángel sabía su propio trabajo y lo conocía muy bien. Y él no quería comprometerse a algo que no podía cumplir de antemano. Todo esto que estoy narrando tiene un escenario, es en Roma, en el otoño de 1497. Faltaban 3 años para terminar el siglo. Y entonces le dice al cardenal, yo necesito un pequeño adelanto. ¿Cuánto quieres? De esos 450 ducados le dice, deme en total pues unos 20. 20 ducados, era nada. ¿Para qué eran los 20 ducados? 12 eran para comprar un caballo, 8 para los gastos del camino. Y hace Miguel Ángel el primer viaje a caballo desde Roma al norte por toda la costa hasta llegar a la Toscana. Los invito para que vean luego los mapas y se diviertan. Un viaje a caballo donde había salteadores en los caminos, retenes de ahora, ¿no? ¿Ven? Salteadores donde se jugaba la vida, ¿sí? Porque te podían matar por quitarte el caballo, que era como quitarte ahora un Porsche, ¿sí? Un caballo entonces no lo tenía cualquiera, la gente iba a pie. Solo los soldados y los nobles iban a caballo. Ya no se diga, las familias de la nobleza tal vez tenían una carreta, los papas iban en carreta, pero ir a caballo era tener un BMW, y él necesitaba el caballo. Y hace el primer viaje a caballo, solo, con su alforja, desde Roma por toda la costa hasta llegar a la Toscana. Y en la Toscana, que es toda una área geográfica hermosa, ahí en la Toscana, en la parte norte, hay un pequeño, diríamos, como municipio de la Toscana que se llamaba Carrara. Carrara. ¿Recuerdan ustedes el mármol de Carrara? De hecho, hay muchas minas de mármol en el mundo y las hubo en Italia y las hay, y en Grecia y en otras partes. Pero ¿por qué se hizo famosa la mina de Carrara? Por lo que vamos a decir a continuación. Llega a Carrara, ¿sí? Después de semanas al galope, llega a Carrara exhausto, ¿sí? Y ya casi sin un peso en la bolsa, como diríamos nosotros. En todas las posadas pues tenía que comer pienso para el caballo, que lo alimenten, que descanse, y eran jornadas agotadoras. Llega ahí y fue el primero de 10 o 12 viajes a caballo que hizo en toda su vida, desde Roma hasta Carrara. Porque Miguel Ángel decidió que en este primer viaje iba a encontrar el mejor mármol de toda su vida. Y él, cuando vio las obras en mármol que ya había en Roma, le decepcionaron. Dijo, yo no voy a trabajar con estas piezas. Iré hasta el fin del mundo, donde voy a encontrar el mármol que sea digno de lo que voy a hacer. Y fue el primero de 12 viajes. Llega finalmente a Carrara y comienza a caminar y caminar a través de las minas de mármol. ¿Qué es el mármol? El mármol no es ni como el oro ni como la plata, que hay que meterse en socavones, tierra adentro, de manera subterránea. No, el mármol son grandes acumulaciones. Más aún, son montañas completas que por la evolución de nuestro planeta y sometido el planeta a cambios de temperatura violentos y acumulaciones de sustancias, particularmente de carbonato de calcio, esa es la materia prima de lo que nosotros llamamos el mármol, ¿sí? Ese carbonato de calcio se comprime y queda en un estado tan puro de cristal, de cristales, ¿sí? Que forma esos bloques gigantescos que conocemos como el mármol. Y el mármol se extrae con la técnica que se llama de tajo abierto. O sea, no hay que hacer un socavón, sino que se va cortando bloques de la misma montaña. Pero imagínense ustedes, en pleno siglo XV, cortar trozos de mármol de toneladas de peso, a fuerza de puro cincel y martillo. Y como vamos a ver luego en algunas láminas que les voy a compartir, Carrara es un lugar, son montañas
que forman parte de una de las cadenas de los Alpes, que se conocen como los Alpes apuanos. Y estos Alpes apuanos miran al mar Mediterráneo. De la montaña, de las montañas de Miguel Ángel, como se llegaron a conocer, al mar hay poca distancia, pocos kilómetros, pero sacar el mármol de esas montañas encrespadas, cortarlo, arrastrarlo y llevarlo hasta el mar para meterlo en barcos de vela y llevarlos hasta Roma, fue una obra titánica. Y eso hizo Miguel Ángel. Llega allá y comienza a observar la montaña. Y desde ese momento Miguel Ángel dice, estas son mis montañas. Y al ver por primera vez ya las canteras de mármol, dicen que Miguel Ángel andaba como un mexicano que anda en un buen vuelo. Dice que deambulaba porque Miguel Ángel ya tenía la visión del mármol, de lo que él iba a extraer de ahí. Él no veía mármol, él ya tenía en su mente lo que iba a extraer de ese mármol. ¿Se dan cuenta la diferente manera de ver, de contemplar? Es como si un entrenador o esos headhunters que llaman del deporte vienen, se meten a un campito donde están jugando fútbol o béisbol los niños y los comienza a observar. Y dice, este niño, ese de allá y ese de allá van a ser un día unos astros del deporte si yo los entreno y les doy el tratamiento adecuado. Eso es lo que hizo Miguel Ángel. Él llegó a esas montañas y ya vio en potencia lo que iba a salir de ahí. Y entonces comienza a explorar al milímetro durante semanas y semanas, casi no comía, le daba hasta la noche, descansaba y con el primer rayo del sol volvía a caminar las canteras y parecía un alma en pena, pero él estaba en un estado de conciencia estudiando cada milímetro de la montaña. Y la cantera específica de la cual él ordena que le hagan los cortes es de una cantera que luego se ha conocido con el nombre de la Polvaccio. La Polvaccio en italiano antiguo quiere decir la cantera de un mármol tan fino que al momento de cortarlo produce una polvareda como talco que te impregna, se te mete por cualquier milímetro de tu piel, y le llamaron así la Polvaccio. Y entonces llega un momento en que estando Miguel Ángel ahí, como enloquecido, comienza a gritar y llama a los cavatori. Los cavatori, ¿quiénes eran? Los no picapedreros, sino los marmoleros, porque picapedrero es el que pica piedra, y los marmoleros les decían los cavatori, y eran maestros cavatori que sabían el arte de cortar el mármol sin lastimarlo de siglos. Y llama a un maestro a gritos y le dice, aquí está. Sí, y no tanto refiriéndose a el pedazo de mármol que él quería que cortara, sino que ya había visto a la Pietà ahí. Ya la vi, dijo, ya la vi. No dijo, córtenme este pedazo de mármol, no, ya la vi. ¿De qué me está hablando? Ya la vi. Y entonces con la mano, él traza un rectángulo gigantesco de un bloque de piedra, de mármol. Se calcula que el bloque que él designa tendría aproximadamente unas entre 4 y 5 toneladas de peso. Y pasan días, semanas, trabajando los cavatori bajo la indicación de él para hacer los cortes perfectos y extraer con todo cuidado esa pieza de mármol. Y fue un trabajo supervisado por él al milímetro. Y después de que extraen la pieza con cuidado, ¿qué pasa? Voltean todos y dicen,
porque hasta ese momento las piezas de mármol que se llevaban eran relativamente pequeñas. Porque la Piedad, hay que saber, como lo veremos después, es dos en uno. Son dos personajes en uno de alta complejidad. Y entonces los Cavatori voltean la mirada y ven la montaña cuesta arriba que van a tener que subir para extraer ese peso gigantesco. ¿A fuerza de qué? De cables, sogas, sudor y fuerza humana, ayudándose de algunos bueyes que estaban hasta arriba, que ayudarían en el tiro. Y cuentan que hubo heridos en los intentos, porque a veces estaban jalando el mármol y va el mármol para atrás. Y le metían troncos para que ayudara a rodar un poquito, y va para atrás, y va adelante, y va para atrás, y así. Hasta que al final logran subir la gran mole de mármol, y ahí los esperan, ¿quién? Los esperan hombres, bueyes, y comienza el traslado de esa gran pieza a través de los caminos polvorientos, bajando hasta la costa, a la marina de Carrara, y ahí lo espera un velero. Y en ese momento Miguel Ángel está feliz, dice, por fin. Y le gana la felicidad, pero él no sabe que ahí comienzan otros problemas. ¿Y qué dice Miguel Ángel? Le dice a su maestro Cavatori, ya está, besa el mármol como su hijo, y se los encarga, y lo suben al velero, y toma su caballo, Miguel Ángel, y le da todo lo que da el caballo, para llegar antes a Roma, y recibir el mármol ahí, y ponerse a trabajar. Pero ¿qué pasó? Lo que suele suceder en nuestros puertos y aduanas mexicanos. Que el capitán del puerto le dice al Cavatori principal, no puede viajar el mármol. ¿Por qué? Porque no han pagado todos los derechos, que en italiano se llamaban las gabelas. Castellano también se dice gabelas, son impuestos. Oiga, pero si ya esto es una orden del cardenal, pues será el cardenal, pero aquí no me han pagado los impuestos. Pero había corrupción también. Y el jefe de todo el puerto de Carrara, tenía un cargo político importante, era un marqués, que hasta por el nombre ya uno se puede hacer la idea de qué tipo de persona era. Se llamaba Alberico Malaspina. Y el tal Alberico Malaspina les dice, mientras ustedes no paguen, aquí se queda el mármol. Cartas van, cartas vienen. Miguel Ángel le llega la noticia a Roma, después de la fecha que él esperaba que ya estuviera en el puerto de la costa romana su mármol querido, y no llega. ¿Cuánto tiempo pasó el mármol detenido en el puerto de Carrara? 7 meses. Y Miguel Ángel se quería dar contra las piedras. Y el cardenal Jean de Villiers, cartas al Alberico Malaspina, a otros para que finalmente le llegaran al precio, negociaran, pagaran. Y claro, Malaspina, que no tenía más que mala espina, ¿verdad? ¿Qué quería? Él sabía lo que estaba en juego. Sabía quién era ese cardenal y sabía ya quién era Miguel Ángel. Y dijo, de aquí somos y de aquí vamos a dar la buena mordida. Pero finalmente le llegan al precio y liberan al mármol, navegan y llegan a la costa romana y de ahí otra vez a sacar el bloque de mármol y a jalarlo con bueyes a través de troncos, irlo rodando hasta el río Tíber. Lo vuelven a embarcar en el río Tíber, que es el que cruza a Roma, y finalmente, casi al 8º mes, prácticamente un embarazo de un 8mesino, llega el mármol de Miguel Ángel al puerto romano sobre el río Tíber. Y ahí comienza una etapa impresionante. ¿Por qué? Porque le llega una carta de Jean de Villiers, el cardenal,
en donde prácticamente le decía, me vale estos 7 meses, el tiempo que nos hemos fijado es el tiempo. Y entonces Miguel Ángel entra en furia y le dice, pues no se la hago la escultura. Pero te has comprometido, pero usted me está exigiendo algo que no está en mis manos. Yo haré lo que tenga que hacer, a mí no me impone plazos. Total es el otro, tuvo que doblar las manitas, aguantarse y decir, pero me lo tienes que tener porque esto del 1500 no puede pasar. Y la gente que lo conocía a Miguel Ángel, otros escultores, discípulos de él, que tuvo pocos, porque era un hombre muy concentrado en lo que hacía, dicen, pensábamos que Miguel Ángel había enloquecido. Se metió a su taller y durante 1 año y medio, nosotros que estamos trabajando 2 horas en la computadora, ay, ya me duele acá, me voy a tomar un cafecito, ay, quiero tomar el aire, ya estuvo bueno de trabajar, estuve toda una mañana leyendo un libro. 1 año y medio este hombre, como poseído, se metió a su taller con velas, le pasaban la comida por debajo de la puerta, encargó a alguien que lo alimentara, y a veces la comida se echaba a perder porque estaba tan clavado en el trabajo que no comía. Y se calcula que dormía de 3 a 4 horas diarias. Y para él no había ni día ni noche. Trabajaba con sus velas. Y en 1 año y medio, imagínense ustedes, era un hombre que vivió para su arte. Para nosotros se nos puede hacer incluso rayano en la rareza, pues. Pero hay que entender desde su situación. Dormía vestido, no se quitaba la ropa, estaba dedicado a eso. Y así transcurre ese 1 año y medio trabajando y haciendo que, como él dice a sus biógrafos, toda mi vida lo único que yo hice es que esa mirada interna que yo tenía, esa mirada se convertía en una imagen, pero esa imagen que estaba en mi mente, yo la transportaba al mármol y del mármol salía la obra. En otras palabras, dice en algún momento de los pasajes de su vida, esas mis montañas de Carrara guardaban a la piedad desde toda la eternidad, esperando que yo un día fuera a rescatarla del corazón de la montaña. No es que él dijera, a ver qué me invento, no, ya tenía él la imagen. Y lo que hace con cada golpe, con cada milímetro es liberar esa imagen que ya tenía él al detalle y nace y da a luz. Y cuando él ve que esta obra ya está terminada en su taller, él dice, terminar esta obra o dar a luz un hijo es exactamente lo mismo. De la oscuridad de la montaña la he dado a luz. Miguel Ángel nunca se casó. Alrededor de su vida hay, entre mitos y verdades, muchas cosas. Y cuando le preguntaron que por qué no se casó, por qué no tuvo una familia, dijo, mi arte, la escultura, la pintura, la arquitectura, me ha demandado tanto y le he entregado mi vida como se lo hubiera entregado a una esposa. Y todas mis obras son mis hijas. En eso he realizado mi vida. Y murió a los 89 años. Total es que termina esta obra. Pero vean ustedes, cuando le preguntan, ¿qué es la obra que hizo Miguel Ángel? En el mundo cristiano en general, es la Virgen María con su hijo Jesús muerto. Sin embargo, Miguel Ángel tuvo otro atrevimiento. Cuando le preguntaron que qué había hecho en ese 1 año y medio de estar escondido, él decía, un mensaje para la humanidad. No hablaba ya ni de María ni de Jesús específicamente, sino el mensaje de una mujer y su hijo muerto.
Y ese mensaje es transtemporal y transcultural. Porque cuando uno ve la Pietà, ve a cualquier mujer del mundo. Cuando uno ve a ese hijo muerto, ve a cualquier hijo muerto. Que se lo arrancan a una madre de los brazos, o que una madre pierde en accidentes, en guerras, en torturas, en secuestros. Díganme si no tiene actualidad. Además, se han hecho estudios de corte histórico y de corte psicológico sobre por qué tanta casi obsesión de Miguel Ángel con esta escultura que no le dedicó a ninguna otra escultura. Ese de clavarse así, porque Miguel Ángel en el fondo de su ser hizo un homenaje a su propia madre y a la nodriza. Y él se vio en esos brazos. Y esto creo que es muy importante entenderlo. Nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, a más de 512 años de distancia, vemos esta escultura y podemos entender el atrevimiento de este hombre que crea un símbolo universal que tiene hoy vigencia. Y aunque está en el Vaticano, podría estar en cualquier otra parte del mundo y el símbolo y el mensaje sería el mismo. Este fue pues el atrevimiento de Miguel Ángel. Pero ¿por qué Carrara y por qué ese mármol? Vean, entre todos los mármoles y las canteras de mármol que hay en el mundo, cuando a Miguel Ángel le preguntan, ¿por qué, maestro, fuiste a Carrara? Porque dice, es un bianco finísimo. Y Miguel Ángel usaba palabras para describir ese mármol como nunca antes él se había expresado de ningún otro mármol. Y ustedes saben que había muchos trabajos en mármol antes de Miguel Ángel. Estaban todas las esculturas griegas y otras esculturas romanas de antes de él. Pero la calidad de ese mármol, como él la quería para la Pietà, no se compara con ninguno. Por la blancura que tiene, que en cierto momento uno observa ese mármol y casi es translúcido. ¿Sí? ¿Para qué? Para semejar que la madre y el hijo que él está plasmando ahí ya están aquí, pero están más allá también. Son casi transparentes. ¿Sí? Y él dice en italiano que era un blanco finísimo, un blanco sin macchia, o sea, sin marcas, ¿sí? Y sin ningún pelo de ángel le llamaban, es decir, sin unas vetas. Y ustedes han visto que los mármoles a veces tienen unos hilitos. Esos hilos son residuos metálicos que quedan en el proceso geológico evolutivo de las montañas. Y cuando él elige ese mármol, es sine peli de angeli, sine macchi e blanco finísimo. Es decir, un mármol casi tan perfecto que nunca después se ha logrado encontrar como él lo buscó. Total es que llega el día y le entrega al cardenal Jean de Villiers, le permite que entrara a su taller a ver. Pero para esto, el Papa, que estaba por encima del cardenal, que era embajador de la corona francesa, el Papa, creo que era Julio II, manda un mensajito así por debajo del agua y le dice al cardenal, dile a tu escultor, al Miguel Ángel, que yo el Papa quiero ir a ver la obra cuando todavía la obra no estaba terminada. Y le mandó a decir, a veces Miguel Ángel era hosco y a veces rayaba en la dureza, pero él era así. Y le manda a decir, el Papa manda en su Vaticano.
yo mando en mi taller y nadie entrará a mi taller hasta que esté listo. Nadie va a interrumpir ese diálogo que yo tengo con el mármol porque todavía no ha dado a luz plenamente. Déjenme parir, déjenme parir. Y cuando una mujer está pariendo no es un acto público para que cualquiera se meta ahí de chismoso. No, es una ofensa, es un momento sagrado. Y él lo hacía, celosamente lo cuidó, hasta que estuvo listo. Y él dice de su mármol, volviendo a este tema, dice, es un mármol, y aquí viene una cosa muy hermosa, es un mármol sin cera. ¿Qué quiere decir sin cera en italiano? De la palabra sin cera viene la palabra sinceridad en castellano. ¿Saben qué es sin cera? Había cavatoris que cuando cortaban el mármol por encargo de algún escultor, muy inteligentemente, para que el mármol pasara una primera revisión, tomaban cera de abeja, de la más pura, y con la cera le untaban en las pequeñas grietitas. Y entonces cuando Miguel Ángel exige y dice, este es el trozo que yo necesito, lo dice en italiano, es un bianco finísimo sin cera, que por ningún motivo va a tener un gramo de cera para disimular nada. Entonces una persona sincera, ¿qué es? Una persona entera, que no está camuflando ni tapando nada, que es, de ahí viene la palabra sinceridad. No tengo cera para tapar una mentira, no tengo cera para tapar una grieta y para engañarte creyendo esto cuando es lo otro. Te lo digo con sinceridad, te lo digo sincera. ¿Sí? ¿Queda claro? Todas las palabras tienen un origen. Y Miguel Ángel nos aportó este del mundo del mármol, un mármol sin cera, un mármol con sinceridad. Llega el momento y se le entrega la obra a Jean de Villiers. Y dice que este hombre lloró al ver la Pietà, el cardenal. Y casi le pidió perdón a Miguel Ángel porque le dijo que todo lo que él había hecho, 450 ducados, era nada. Y Miguel Ángel, prácticamente lo que él ganaba de su trabajo, lo enviaba a través, ya había bancos en esa época, a través de su banquero. ¿A quién lo enviaba? A auxiliar a sus padres y a sus hermanos. Él se contentaba con un par de zapatos, un poco de ropa, algo de comida. Vivió toda su vida en la absoluta austeridad. Este fue el hombre que se atrevió y tuvo tantos atrevimientos. Este fue su primer viaje. Evidentemente, a partir de ese viaje que fue tan azaroso, se hizo famosísimo en toda Italia con la Pietà cuando ya la exponen, y lo recibían con tal amor cuando iba a Carrara que sus contemporáneos y sus discípulos decían que el arte de Miguel Ángel era un arte de los dioses y lo apodaban Il Divino. Il Divino. ¿Por qué? Porque podía poner esos reflejos en el mundo para nosotros. Bien, entonces ahora, como hicimos ayer, o hoy en la mañana, perdón, ya estoy hablando de ayer, vamos a pasar revista a través de unas cuantas fotografías que ya hablarán por sí solas, porque dicen lo que yo acabo de decir con tantas palabras, ellas lo dicen muy brevemente y van a entender toda la historia a través de las imágenes nada más. ¿Sí? Bien, entonces Daniel, si me auxilias por favor. Miguel Ángelus Ludovicus Buonarroti, 1475-1564. La mirada del joven, la mirada del anciano.
una mirada penetrante. Bien. Jean de Villiers, el cardenal que le encarga esta escultura, Italia, al norte sobre el Mediterráneo, Toscana, en amarillo, un fragmentito en ocre, Carrara, y dentro de Carrara, que es todo el conjunto de la montaña alpina apuana, la cantera de Polbaccio. Adelante. Aquí en detalle de acercamiento, Carrara y Polbaccio, muy cerquita de la costa de la marina de Carrara. Eran aproximadamente unos 35, 40 kilómetros. De hecho, de la montaña de Miguel Ángel, como se conoce, se ve el mar, pero sube la montaña, arrastra y bajas del mar. Esa fue una tarea titánica. Siguiente. Más o menos lo que era Carrara en un grabado antiquísimo en aquella época. Era prácticamente una aldea, pero se vuelve pues célebre a partir de que Miguel Ángel la elige como su montaña, su cantera. Muy bien. Si ustedes van a Carrara hoy, verán este monumento a esos artistas anónimos, los Cavatori, que es una cadena humana, porque con toda la grandeza de Miguel Ángel, él siempre lo reconoció. Casi les besaba las manos a esos hombres rudos que cuidaban su mármol, lo cortaban, le quitaban las aristas más agresivas y lo preparaban para ser arrastrado. Lo protegían con trapos, con cueros, con pieles de animales para que el mármol no se lastimara. Y él siempre fue consciente de que no era toda su gloria para él, sino esa cadena humana desde los Cavatori. Y esta escultura muy sencilla de los Cavatori está actualmente en la montaña de Miguel Ángel. Bien. En Polbaccio buscando su pieza. Una evocación más o menos costumbrista de cómo sería en aquel momento, en medio de los bloques. Adelante. Esta es la montaña de Miguel Ángel, un fragmento de los Alpes apuanos, visto desde la costa. Ustedes pueden ir en un carrito, se van acercando y es un blanco que los deslumbra. Y si es de día hay que ir con lentes oscuros porque el mármol es tan fino, tan blanco, tan sin cera, sin vetas, que es un fogonazo ante la vista. Bien. El lugar de Tajo Abierto donde está Polbaccio, la cantera de Miguel Ángel. Siguiente. Esta es la campiña de Carrara, la parte baja, ahí tenemos la montaña, que es la montaña de Miguel Ángel, con las minas, esos fragmentos blancos, y abajo la escena de campiña, con las carretas, la gente que se dedica a la agricultura, acuérdense que es la zona de la Toscana, ¿verdad? Zona de trigales, zona de viñedos, y esos campesinos, cuando se enteran que está Miguel Ángel ahí, prestan, rentan sus bueyes, para que comiencen a jalar los grandes bloques, porque acuérdense que, como dije, hizo 12 viajes a Carrara en diversas ocasiones para llevar piezas para diferentes obras, ¿sí? Y la primera y más maravillosa fue la de la Pietà. Bien. Al pie de los Alpes apuanos, tal como está hoy. Son fotografías antiguas, y aquí tenemos las vetas metálicas del mármol. Este sería el mármol que nunca hubiera usado Miguel Ángel, pero es el mármol más común. Entonces, para encontrar un mármol sin cera y sin vetas, sin maqui,
sin veni, como decían, venas, estas son venas, residuos metálicos, era un trabajo de mucho cuidado, de mucha observación. Adelante. La evocación de Polvacho en la actualidad. ¿Sí? Y hay un Cavatori que le escribe 25 años después, y esto consta en cartas que han descubierto los investigadores. Había un Cavatori muy hábil que lo quería mucho a Miguel Ángel y le escribe una carta 25 años después a Miguel Ángel y le dice: Miguel Ángelo, han venido otros escultori a buscar mármol, pero nunca les he dicho qué es Polvacho, es tu montaña. Y guardo como si fuera mi secreto el lugar de donde tú extrajiste el bloque para la Pietà. Y Miguel Ángel le decía a este Cavatori de cariño, le decía mi querido Topolino, porque era pequeñito y muy movido, y Topolino en italiano quiere decir el pequeño ratón. Entonces su Topolino guardaba el secreto de dónde había cortado ese trozo enorme de mármol para hacer la Pietà. Siguiente. Aquí tenemos una recreación de cómo sería aproximadamente el trabajo de arrear con esa masa de 4 o 5 toneladas de mármol, montaña arriba, hasta encontrar un terraplén y arrastrarlo, ¿verdad? Y en estos trabajos muchas veces hubo hasta fallecimientos, ¿eh? Aquí tenemos al fondo, en la parte superior, vemos la cadena montañosa, la montaña de Miguel Ángelo. Y luego la ladera, Carrara en el plano, y finalmente la marina de Carrara. Ahí embarcaron el mármol. E hizo su largo viaje desde la parte donde da casi la curvita, que es la Toscana, hasta la mitad de la bota, donde es Roma. Y luego desembarcan ahí y lo meten río arriba, en el río Tíber, porque Roma no está en la costa, está metido en tierra. Y entonces a través del río llevan el trozo de mármol. Bien. Esto es una evocación, una actualización de lo que fue el taller donde trabajó Miguel Ángel. Actualmente, si uno lo visita, tiene ventanales, es un lugar pues para la gente, para que pueda ir y recrearse ahí. Pero Miguel Ángel trabajó a oscuras, como si fuera una mina, cerrado, que nadie viera, casi como lo que es el vientre de una madre que está gestando un hijo, y nadie debe ver eso. A puertas cerradas, sin ventanas, tapiado todo, y con puras velas. Ese es el taller de Miguel Ángel. Es importante pues recordar que en toda esta historia, ¿qué sería valioso que retengamos? La mirada que extrae del mármol lo que previamente ya está en la visión del artista, ¿sí? Él no va y se inventa algo de la piedra, ya lo trae acá. Y esto sucede normalmente con todo artista. Primero se tiene en la mente esa creación y uno extrae del mármol la fuerza de trabajo y va dando a luz la obra. Bien. Y aquí tenemos algunas fotografías en detalle de aspectos de suma delicadeza y precisión que al ojo del buen observador se notan si ustedes se acercaran a esta obra. Y los detalles de los dedos, la musculatura, los tendones, las uñas, la transparencia de la piel ya muerta, el cadáver, de sus estudios que él hacía de noche, viendo los cadáveres para poder entender cómo es un hijo muerto, lánguido, flácido. ¿Sí? Y por otro lado, la postura vital, pero tranquila, de la madre, que es otra musculatura diferente, otra postura. Y el hombre, el hijo, está desplomado, abandonado en los brazos. Y
aquí tenemos este detalle de cómo la madre pasa su mano por el costado del hijo. Bien. Con todos los pliegues perfectos de esta recreación del manto, del vestido de la madre, la mirada y todo bajo un esquema clásico de escultura que él destacó en ese momento, que era la base triangular. Si ustedes ven el estudio ya de las proporciones de la escultura, es un triángulo perfecto, un equilibrio completo de toda la imagen, que le da fuerza, le da aspiración, en fin, una serie de características que ya nos llevaría más tiempo a analizar. Adelante. El rostro de la madre, de la mujer, está con esa actitud de que ya nada se puede remediar, ya está hecho, pero lo tengo en los brazos. Es una actitud meditativa. Y el hijo está con la cabeza hacia atrás, ya de un cuerpo inerte. Y creo que no hay que añadir muchas palabras, sino simplemente que nos quedemos con los detalles y observemos los dedos de la madre, de su mano derecha, viéndolo desde aquí, que sostienen el torso del hijo ya muerto. La perfecta musculatura, todos los detalles en una recreación verdaderamente sorprendente. Bien, acá tenemos una imagen de conjunto y podemos comprender el grado de dificultad, porque eran dos imágenes en una. Normalmente las esculturas es un solo personaje, pero un cuerpo escultórico, un grupo escultórico es de mucha más complejidad por el riesgo de que se quiebre también. Bueno, adelante. Y aquí viene otro elemento de la historia que todavía no hemos considerado. Cuando ya Miguel Ángel termina la escultura, se la entrega al cardenal y el cardenal la dona a la nueva basílica y le asignan su lugar, Miguel Ángel se toma unos días de descanso, decide que va a ir a visitar a su padre y a sus hermanos a Florencia, pero antes de tomar su caballo, viene un amigo joven escultor y le dice: maestro, andan diciendo por toda Roma que el escultor fulanito, no voy a mencionar su nombre, averíguenlo ustedes, es muy interesante, el escultor fulanito, andan diciendo que él es el autor de la Pietà. Y aquí hay un detalle muy interesante. Miguel Ángel, de acuerdo a su propia convicción, nunca había firmado sus esculturas, poniéndole una inicial, una fecha, como actualmente se acostumbra, que el que hace una acuarelita ya le está poniendo su nombre. Y Miguel Ángel era Miguel Ángel. Se sabía que Miguel Ángel había hecho esas maravillas, él no necesitaba firmarlas. Pero cuando alguien quiso y se atrevió a adjudicarse la autoría de esta escultura, le entró un coraje a Miguel Ángel, que ¿qué creen que hizo? Fue a la Basílica de San Pedro, prácticamente corrió a la gente que estaba ahí y a los vigilantes, mandó a cerrar la basílica. El Papa se enfureció porque dijo: está loco, ¿qué va a hacer? Y dijo: han atentado contra mi obra. Se encerró en la basílica, tomó su cincel y su martillo, y a oscuras, prácticamente con una velita, se acercó a la Pietà, y vean ustedes, es el pecho de la Virgen, de la madre con el hijo muerto, que tiene aquí una pequeña cinta de seda que le ciñe el pecho. Siempre estuvo así en la escultura. Y entonces, ¿qué hace él? Con su cincel y su martillo, graba, aquí no se ve lamentablemente con detalle la fotografía porque no es muy fiel,
pero graba en latín lo siguiente: Michelangelus Ludovicus Buonarroti Florentinus faciebat, que quiere decir Miguel Ángel Ludovico Buonarroti hizo esta escultura. Y fue la primera y única y última vez que él firmó algo, pero a su Pietà no se la tocaba. Y ustedes se acercan y efectivamente así está. Dani, si pudieras, adelantar a ver si está con el detalle, y si no la retrocedemos, una de cuerpo entero, aquí, o un poquito más atrás, que veamos otra. Bueno, ahí la estamos adelantando. Bien, aquí, bueno, esta mirada pues de Miguel Ángel, lo que nos está transmitiendo es que este hombre realmente fue de atrevimiento en atrevimiento. Después dice él en su biografía, cuando platica con sus biógrafos, que le dio un poco de pena, se sintió un poco compungido, pero que él pedía a las generaciones posteriores que lo disculparan, que había sido un arrebato, que él hubiera preferido toda su vida no poner su nombre en la Pietà, pero que fue, bueno, si lo traducimos en mexicano, lo que sintió Miguel Ángel es que le hubieran mentado a su madre. Por eso lo hizo. ¿Sí? Y él dijo no. Bien. Esta es la mirada pues de este hombre, y a través de esta escultura el mensaje que nos está dando es que en esta madre con su hijo muerto están presentes la madre y todas las madres del mundo, de todos los tiempos. No es algo que se agota en la historia religiosa de María y Jesús. Es un símbolo que va mucho más allá. Y así quiso él. Por eso es que él le llamó la Pietà, no le llamó María y Jesús muerto, no, le llamó la Pietà. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa? Si es un símbolo transtemporal y transcultural, aquí lo tenemos. ¿Acaso no se repite hoy? Ahí está. ¿Qué vemos? Ayer y hoy. Allá y aquí. ¿Qué tenemos? Lo mismo. ¿Quiénes son las que van a las morgues, a las PGRs, a las delegaciones, a las penitenciarías? ¿Quiénes son? ¿Quiénes están en la Plaza de Mayo? ¿Quiénes están en el muro palestino? ¿Quiénes son? Hijos muertos, madres que los buscan. La historia de siempre. Incondicionales. ¿Cómo me impresiona? Una vez llega al consultorio una señora allá en Chihuahua y me comienza a hablar de su hijo, al cual yo conocí. Por una historia muy larga que ahora no platicaré, el hijo termina en la penitenciaría. Y como diríamos aquí en nuestro querido México, de buena familia. Imagínense ustedes. Y entre que se averiguaba si era o no era culpable, esta señora dijo, me vale madre, pero yo estoy incondicionalmente al lado de mi hijo. Y yo la vi, formadita, los domingos en la tarde, a las 3 de la tarde, con sol, con frío, en una fila interminable de abuelas, madres, hijas, esposas, amantes, haciendo la fila para entrar a ver a sus hombres. Siempre las mujeres. Incondicionales. De sur a norte, en oriente y occidente, el mismo sufrir.
¿Cuántos años han pasado? Y la historia cambia de escenario, pero es la misma. Y los protagonistas siguen siendo los mismos: la madre y el hijo muerto. Bien. No necesito pues añadir más, ustedes lo entienden perfectamente. Un atrevido que nos dejó un símbolo universal, que no es ya de ninguna religión, esto es un mensaje para el ser humano. ¿Sí? Bien. Y termino con este pequeño texto de un gran admirador de Miguel Ángel, un historiador del arte, que al ir a los Alpes apuanos, en su libreta de notas escribió esto, y creo que resume muy bien, con pocas palabras, lo que yo he tratado de compartirles a ustedes. Dice: las montañas están llenas de mármol antes de que en el mundo florezcan estatuas. Phillips Brooks. ¿Sí? Ya están ahí. Desde toda la eternidad han estado las estatuas y las obras de arte en esas grandes canteras, esperando que algún cavatori, algún escultori vaya y libere esas maravillas para bien de nosotros. Y pues eso es todo. Muchas gracias.